Dos figuras geométricas muy importantes, las más básicas, en el espacio tridimensional, que son los planos y las rectas. Ahora conocemos ya el sentido que tiene algunos planos, los planos coordenados, por ejemplo, el sistema de coordenadas que estamos usando, o los ejes coordenados en caso de rectas. Pero aquí se trata de dar una definición que nos permita trabajar con planos y rectas en forma vectorial. Entonces voy a explicar esto, que es la materia correspondiente. Entonces, a estos dos conceptos, y luego vienen algunas propiedades de las distancias. Pero al menos comencemos con las descripciones de planos en R3. Planos. Bueno, supongamos que acá en el espacio tenemos un plano que podemos dibujar de esta manera, bajo un sistema de coordenadas x, z, y acá conocemos un punto del plano, P sub 0. Bueno, ese punto P sub 0 le vamos a asignar coordenadas x0 y 0, z0. De tal forma que va a dar lugar a que se forme un vector OP sub 0. OP sub 0 es el vector posición, o sea, parte del origen, y que tiene como componentes los mismos números que son las coordenadas del punto P sub 0. Este es Z0. Muy bien. Ahora, para encontrar la ecuación del plano, bueno, hay que tener una expresión de igualdad que tenga que ver con unas variables genéricas del punto de un plano. Entonces, esas variables genéricas van a ver dadas aquí por las coordenadas del punto P. El punto genérico es P, de coordenadas X y Z. Ese es el punto P. Luego este es el vector OP. Es como el vector incógnito, ¿no? Ese vector se va a ir moviendo acá, ¿ya? Y a medida que se mueva va a ir describiendo la posición de los puntos del plano. Ahora, si uno conoce un punto de un plano, evidentemente que no conoce todo el plano, porque en ese caso, bueno, ustedes piensen en una hoja de papel que está suspendida de un punto, tiene, por decirlo así, muchas inclinaciones. Entonces, para que quede fijo el plano, hay que darle una inclinación definida. Y esa especie de, comilla, inclinación definida, acá viene especificada por un vector que se llama vector normal. Al plano N, que va a tener componentes A, B, C mayúscula, ¿no?
el vector normal al plano es como la idea de la inclinación de las rectas, ¿no? La inclinación del plano. La idea de inclinación del plano. O sea, si nosotros decimos, tenemos una inclinación, bueno, hay muchos planos paralelos a uno de los planos que tiene esa inclinación, bueno, que también usan la misma inclinación que ese plano original. Pero si definimos un punto ahora, claro, ahí fijamos también el plano. Bajo esas dos condiciones se tiene un plano absolutamente definido. Bueno, y como acá podemos formar un vector con P sub 0P, ese es un vector de plano. Si es un vector de plano, es perpendicular al vector normal, porque hemos dicho que el vector normal es precisamente normal, perpendicular al plano. Entonces se tiene que P sub 0P es perpendicular al vector n. Bueno, y la propiedad fundamental que recién describimos para producto punto es que el producto punto es cero cuando los vectores que conforman los factores de ese producto son perpendiculares. Es decir, luego P sub 0P, producto punto n, es igual a 0. Y eso ya es una ecuación vectorial de un plano. Lo escribe bastante bien, lo escribe propiamente, pero en la práctica uno trabaja con puntos, entonces tiene que traducir esta expresión vectorial del plano a una más algebraica. Entonces, ¿qué es lo que es P sub 0P? Bueno, P sub 0P ya hemos dicho cuando tenemos un vector AB es AB menos OA. Este sería OP menos O P sub 0. O es el origen del sistema de coordenadas. Entonces P sub 0P se obtiene restando las coordenadas de P de las coordenadas P las coordenadas de P sub 0. Aquí esto es X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Ese sería el vector P sub 0P. Y punto N, tendríamos que X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0, punto N, pero N es el vector normal, que hemos dicho que tiene componentes A, B y C mayúsculas. Y eso es igual a 0, porque esos vectores son perpendiculares. Luego, efectuando producto punto, ya sabemos que se efectúa componente a componente, componente por componente y se suman. Entonces sería A por X menos X0 más B por Y menos Y0. Así. Más C por Z menos Z0. Igual 0. Y esto lo ordenamos un poco y va a quedar a X más BI más ZZ. Y después tomo lo que son números fijos. O sea, sumado con menos AX0 menos BI0 menos CZ0 igual 0. Y toda esta expresión numérica fija la llamamos D.
Esto se llama D. Entonces se llega a la ecuación del plano en el espacio, tratada como AX más BI más CZ más D igual 0. Aquí. Esa es la ecuación del plano, dada de forma analítica. O sea, esta la vamos a llamar ecuación vectorial del plano. Y esta es la ecuación analítica. Así. Ya. Aquí hay que hacer un alcance, ¿no? Si ustedes recuerdan en geometría analítica, en álgebra 1, o cálculo 1, cuando ustedes tenían una ecuación del tipo AX más BI más C igual 0, era la ecuación de una recta. Y eso es correcto, porque estamos en dos variables, X y Y, estamos en el plano. Pero ahora, la extensión de agregarle a esa ecuación CZ no es que sea una ecuación de recta, sino que pasa a ser una ecuación de plano. Una ecuación en el plano. Ya, esa es entonces una cosa bien sencilla. Vamos a ver un pequeño ejemplo sobre todos los dibujos, ¿no? Que es algo que se usa mucho en cálculo. Y acá vamos a tener el ejemplo. Si tenemos 3x menos 6y más 8z menos ahora voy a poner todo más, menos 24 igual 0. Entonces, una ecuación presentada de esa manera es la ecuación de un plano. Ahora, ¿cuál es un vector normal al plano? A este plano. Bueno, n se toma con estos coeficientes en el orden x y z y se forma entonces ese vector con el 3 coeficiente de x, con el 6 coeficiente de y, con el 8 coeficiente del z, y eso pasan a formar entonces las componentes del vector normal. Si uno lo quiere dibujar este plano, bueno, simplemente hace una pequeña tablita, ¿no? Y dice, si x es 0 y y es 0, ¿cuánto vale z? Bueno, si x es 0, se elimina este sumando primero. Y es 0, elimina el segundo sumando. Y z, entonces, queda igual a ¿qué? Se despeja 24, 8 por 3, 24, z vale 3. Otro punto que podemos sacar, con 3 puntos uno puede entonces especificar un vector en el espacio. A ver, ¿qué hacemos ahora? X0, Z0. El primero y el último sumando lo hacemos 0, queda 6y igual a 24. 6 por 4, 24. Y después, ¿qué nos falta hacer 0? Bueno, el z y el y, los dos últimos sumando 0, queda 3x igual a 24. 3 por 8, 24. Ya con esos 3 puntos podemos nosotros representar nuestro plano. O sea, pasa por z igual 3, supongamos que aquí está 3, por y 4, este es y 4, y z8, ese podría ser x igual 8, ese podría ser el 8. Entonces, con esos 3 puntos ya podemos dibujar el plano. Uno dibuja un pedacito de plano, ¿no?
O sea, todo el plano en el espacio que contiene ese pedacito, que es un triángulo, representa al plano 3x más 6y más 8z menos 24 igual 0. Eso es entonces un pequeño ejemplo de un plano. Aquí también podemos aprovechar de hacer otro ejemplo. También tiene una propiedad interesante. Recuerden, cualquier pregunta, por favor, háganla para poder aclarar cualquier duda que pudiesen ir teniendo. Mire, otro ejemplo que vamos a hacer aquí. ¿Ya? Y aprovechar entonces de también repasar y recordar los conceptos que vimos anteriormente. Y un ejemplo es, este ejemplo uno siempre lo hace porque es muy didáctico. Encontrar el plano que pasa por los puntos, vamos a colocar P1, 1, 0, 2. Punto bien sencillo, 2, 1, 1. Y P3, ya, menos 1, 2, menos 1. Evidentemente, cuando uno tiene 3 puntos, tiene que haber un plano que los contiene los 3. Es ese plano, ¿no? Necesariamente. Es como el principio de la silla con 3 patas, ¿no? ¿Se ha fijado usted? Una silla con 3 patas no puede ser coja, ¿no? No existen las sillas cojas con 3 patas. Bueno, estos son los 3 puntos del plano. Con esos 3 puntos se construye un plano. ¿Cómo entonces podemos encontrar la ecuación del plano? Recuerden que la ecuación del plano se encontraba dado un punto. O sea, el punto dado, bueno, aquí hay 3 puntos dados. Elijamos el primero para ser el más sencillo. El que le llamamos P sub 0. En nuestra fórmula original, y va a ser ese. Cualquiera de los 3 es válido. Ahora buscamos, ya tenemos un punto por donde pasa el plano, buscamos el vector normal. Buscamos el vector normal. Bueno, tiene que ser un vector perpendicular al plano. Pero aquí vemos que si tenemos esos 3 puntos, como ya recién dijimos, tenemos un triángulo, ¿no es cierto? P1, aquí, no sé, P2, por decirlo así, este P3. Yo tengo estos vectores, P1, P3, P1, P2. Y si hago el producto cruz de esos vectores, habíamos dicho que el producto cruz es perpendicular a los vectores que son los factores del producto cruz. O sea, ese producto cruz, que en este caso es P1, P2, cruz P1, P3, es un vector que va a ser perpendicular a ambos. Así. O sea, buscamos entonces ese vector y resulta ser P1, P2, cruz P1, P3. Ya. Bien, esto nos da la oportunidad entonces para ejercitar este asunto del producto cruz. ¿Cómo se encontraba el producto cruz de los vectores? Bueno, hay que tener los vectores. P1, P2 se consigue con el vector que va de P1 a P2, hay que restar las componentes correspondientes. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1.
Bueno, lo estoy restando en esa dirección, ¿cierto? 2 menos 1, 1. 1 menos 0, 1. 1 menos 2 menos 1. Ese sería el vector P1, P2. 2 menos 1, 1 menos 0 y menos 1. ¿Cuál es ahora el P1, P3 que tenemos acá también? Indicado en la figura. P1, P3. Entonces a la componente de, por las coordenadas de P3 le restamos las coordenadas de P1. 1 menos 1, aquí quería menos 2. 2 menos 0, 2. ¿Ya? Y 1 menos 2 menos 3. Así. ¿Ya? Ahí estamos entonces con los componentes, los vectores P1, P2. 1, 1 y menos 1. Y de P1, P3, menos 2, 2 y menos 3. Ya. El producto entonces cruz N sería igual. Colocar aquí en un determinante como primera fila los vectores IJK. Los vectores unitarios ubicados sobre los ejes coordenados. Después colocar P1, P2, 1, 1, menos 1. Y luego P1, P3, menos 2, 2, menos 3. Si bien es cierto, en un determinante es relevante el orden, pues si uno intercambia filas, el determinante hay que multiplicarlo por menos 1 respecto al valor anterior. El de las filas no cambiaba. Pero aquí, como buscamos un vector normal, da lo mismo que el vector normal apunte hacia arriba o hacia abajo. Igual es normal al plano. Entonces puedo colocar, aquí tenemos en los planos la libertad de colocar cualquier vector como el primero y el otro como el segundo. Bueno, dejémoslo así lo teníamos escrito. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? El I se forma como. Este es el I. El I tiene un coeficiente que se forma aquí. Eliminando la fila y la columna que contienen ahí, nos quedamos con este subdeterminante pequeño, a la derecha abajo, que es 2 por 2. Y eso se consigue multiplicando 3, 1 por menos 3, que es menos 3, y restándola acá. Sería menos 3 más 2, menos 1. Vamos a cortar un poco esta escritura, que para analizar. Después viene menos, habíamos dicho. El del J que elimina la fila de la columna que contiene el J, nos quedamos con el subdeterminante 1 menos 2, menos 1 menos 3. Multiplicamos. Menos 3 y aquí menos 2, menos 5. J. Esto siempre va más, menos, más. Así se construye el determinante. Más, entonces. Acá. Para el K, eliminamos la fila y la columna que contienen acá, nos quedamos con este subdeterminante que estoy indicando en la parte inferior derecha. Multiplicamos 2 por 1, 2 y le restamos menos 2, o sea, queda 4. Una comprada rápido, para ver si lo hicimos bien. Menos 3 más 2, menos 1, perfecto. Menos 3, menos 2, menos 5, con el menos está ahí. Y para el K, 2 y 2 son 4. Muy bien. Entonces, nuestro vector n es el vector menos 1, 5 y 4. Bueno, si uno quiere ir comprobando
para que tenga seguridad, ¿no? Que no está cometiendo errores con el resultado, lo que vamos a hacer es comprobar este vector normal n es normal y es perpendicular al plano. Luego tiene que ser perpendicular a los dos vectores que nos dan, P1, P2 y P1, P3. Y si son perpendiculares, entonces el producto punto tiene que ser 0. Bueno, aquí tenemos menos 1 más 5 menos 4, 0. Y acá sería 2, 10, ¿cierto? 2, 10 son 12, y menos 3 por 4, menos 12, 0. Anda bien. Ese resultado está bien. Entonces la ecuación del plano que es P sub 0P punto N igual 0, bueno, es OP menos OP sub 0 punto N igual 0. OP es X y Z. El OP sub 0 lo hemos elegido acá, ¿no? Si P sub 0 dijimos que era P sub 1, entonces el OP sub 0 es el OP sub 1. Es el 1, 0, 2 como componente. Esto, producto punto del N que le hemos sacado acá abajo, menos 154, menos 154 igual 0. Bueno, acá es X menos 1 y menos 0 es Y nomás. Z menos 2, así. Producto punto con menos 1, 5, 4 igual 0. Y esto queda menos X, las Y serían 5Y, las Z 4Z, y los números menos 1 con menos 1 más 1, aquí no hay números, y acá menos 2 por 4, menos 8, más 1, menos 7, igual 0. Y esa es la ecuación del plano, entonces. Un plano que pasa por los 3 puntos que nos dimos. ¿Ya? Así funciona el plano en R3. ¿Bien? Ya. El plano. Ahora la recta también es simple de obtener y tiene varias formas de la ecuación. Aquí la forma es, en este caso, bueno, esta es la forma vectorial y esta es la forma analítica. Dos formas para el plano. Para la recta también hay la forma analítica, otra vectorial, pero se agrega una que se llama paramétrica, que es muy útil. Entonces pasemos a ver la ecuación de la recta. Bueno, de cualquier duda que tengan, me indican, ¿no? Ya. La recta. La recta en el espacio, que vamos a llevar entonces esto, la recta en R3, entonces en sentido vectorial, ¿cómo una recta queda bien indicada en el espacio? Una recta es una línea, ¿no? Una línea en que uno dibuja. Bueno, tal como en el plano hay que conocer al menos un punto de la recta. Pero colocar un punto en el espacio, hay infinitas rectas, ¿no es cierto?, que pasan por ese punto. Es como un erizo, así se puede imaginar uno, ¿no? La cantidad de rectas que pasan por un punto. Entonces, para especificar una, para determinar una con claridad, hay que indicar una dirección. En el caso del plano, un punto y
y una inclinación, habíamos dicho. Aquí tiene que ser un punto y una dirección. Así va el asunto. Vamos aquí. Esa es la recta. Acá tenemos nuestro sistema de coordenadas. Conocemos un punto acá, P sub 0. P sub 0, entonces conocido, tiene sus coordenadas que pasan a ser las componentes del vector acá. O P sub 0. Y hay que indicar un punto genérico. Acá en la recta, un punto genérico. Punto genérico P. P tiene entonces coordenadas X y Z. Y este pasa a ser el vector OP. Y si conocemos nosotros una dirección de la recta, ¿qué vamos a decir es B? Así. Se conoce la dirección de B. Bueno, este vector de acá, entonces, este vector de aquí, es el vector que comienza en P sub 0 y termina en P. Este es el vector OP. Entonces, ¿qué relación hay entre el vector OP y el vector B verde? Bueno, OP está sobre la recta y B es un vector que da la dirección de la recta. En consecuencia, esos vectores tienen que ser paralelos. No necesariamente coincidentes, pero sí paralelos. Entonces, los vectores son paralelos según la propiedad del producto cruz. Entonces, son paralelos si OP cruz B es 0. 0 vector. Esa es la propiedad entonces de paralelismo. Entonces, esto es por paralelismo de vectores. Este es, ¿qué lo puse aquí? Esto es P sub 0 P. Parte de P sub 0 y llega a P. Disculpen, esto es P sub 0 P. Ahora sí. Ese vector que parte de P sub 0 y llega a P se llama, o sea, anota siempre P sub 0 P. Ya, pero P sub 0 P aquí el B también hay que darle a algunas denominaciones, ¿no? Es un vector que va a tener componentes ABC, pero esta vez para la recta la vamos a poner en minúscula, ya que, bueno, usamos las mayúsculas ABC para el normal del plano en el concepto anterior. Entonces vamos a tener P sub 0 P, que es OP menos OP sub 0. Cruz B. Cruz este vector A, B, C. Igual 0 vector. OP menos OP sub 0 es... acá tenemos las coordenadas vectores. Entonces, OP menos OP sub 0 significa simplemente aquí restar las coordenadas y se forman entonces las componentes del vector que es X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Cruz A, B. C igual 0. Ya. Eso podría ser una expresión para la recta. Pero
Como sabemos que el producto crudo hay que hacer esto del determinante, un poco complicado, entonces podemos reinterpretar esto de los vectores paralelos y decir que un vector, pero vamos a colocar aquí, también por condición de paralelismo, podemos decir que P sub 0P es, llamémosle lambda veces, o T veces B. Porque un vector es paralelo a otro, si uno es múltiplo del otro. Entonces aquí queda un poquito más sencillo, porque este vector que ya sabemos es x menos x0, y menos y0, z menos z0, igual t veces a, b, c. Por igualdad de vectores, x menos x0 va a ser igual a t veces a, y menos y0 igual a t veces b, z menos z0 es t veces c. ¿Verdad? Si despejamos t de cada una de estas igualdades, todas quedan iguales a t, y podemos anotar x menos x0 partido por a, que es igual a t, igual y menos y0 partido por b, que es igual a t, y z menos z0 partido por c, que también es igual a t. Entonces hemos conseguido acá, esta podría ser una ecuación vectorial de la recta, que es más sencilla que esta que tenemos acá, por supuesto. Esta se llama, o sea, si yo la despejo aquí, de acá vamos acá, ¿ya? X igual x0 más t veces a, y igual a y0 más t veces b, z igual a z0 más t veces c. Esto entonces va a pasar a ser, el recuadro aquí lo vamos a poner acá abajo. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Y esta de acá, entonces, ecuación analítica de la recta. Analítica de la recta. Ecuación analítica de la recta. Entonces tenemos tres formas de ecuación de recta que uno usa según la naturaleza del problema que está resolviendo. Muy bien. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Ya. Ahora, algo uno puede decir, bueno, la ecuación vectorial de la recta es sencillísima de notar, así, P0P, vector igual TB. Seduce esta que es la paramétrica. Paramétrica pues está dada en términos de las coordenadas del punto de la recta, del vector director de la recta, con componentes, pero de este parámetro t, por eso es paramétrica. Aparece esa variable nueva ahí. Y acá, bueno, es una igualdad doble, digamos, ¿no? Entonces, si uno la separa, la igualdad del primero con el último y la del segundo con el último, o cualquier otra pareja que haga esta, en el fondo, eso, piensen ustedes, si hacemos desaparecer la última parte de la igualdad, eso es un plano. Bueno, y otro que hagamos desaparecer es otro plano. O sea, eso representa dos planos. Y dos planos, salvo que no sean paralelos,
siempre en el espacio se van a cortar, y dos planos se cortan en una recta. O sea, todo coincide geométricamente a partir del análisis de estas ecuaciones, ¿no? Hagamos un ejemplo. El primer ejemplo va a ser este. Y haciendo una similitud con el ejemplo que hicimos para el caso plano, sabemos que una recta queda determinada si se conocen dos puntos de ella. Entonces, el ejemplo va a decir así: encontrar la ecuación de la recta que pasa por P sub 1, 3, menos 2, 3, y P sub 2, 4, menos 1, menos 1. Así. Entonces, naturalmente, aquí tenemos esa explicación gráfica, ¿no? Dos puntos de la recta. Bueno, si tenemos dos puntos de la recta y para encontrar la ecuación de una recta necesitamos un punto para la partida, entonces elijamos P sub 0 cualquiera de los dos. P sub 1. Aquí está primero, da lo mismo, da exactamente lo mismo. P sub 1 con coordenadas 3, menos 2, 3. ¿No? Y ahora, ¿qué necesitamos? El vector B. Bueno, B aquí es simple porque es simplemente P1, P2, vector. O sea, el vector que comienza en P1 y termina en P2, ese da la dirección de la recta. ¿Qué más fácil que eso? Entonces, bueno, esto es, sabemos, OP2 menos OP1. OP2 es el 4 menos 1 menos 1. Y el OP2, ¿se lo puse al revés? Sí. Leí, esto tengo que leer primero. Está bien. OP2, 4 menos 1 menos 1. Y el OP1 es este, 3 menos 2, 3. Ahí tenemos. Bueno, restamos las componentes 4 menos 3, 1. Menos 1 más 2, 1. Y menos 1 menos 3, menos 4. Ahí tenemos. ¿Cierto? 4 menos 1 menos 2, 3, menos 2, 3. 4 menos 3, 1. Menos 1 más 2, 1. Y menos 1 menos 3, menos 4. Excelente. Ya. Ahora, con esos dos datos, ya tenemos la ecuación de la recta, ¿no? Recuerden que la recta era OP igual T veces B. Y, o sea, P sub 0 P. T veces B. Esa es la manera como lo habíamos anotado. Porque es OP menos OP sub 0. Esto es OP menos OP sub 0 igual T veces B, ¿no es cierto? Y OP menos OP sub 0 sabemos que es restarle al sea P
un punto con esas coordenadas. OP menos OP sub 0, habíamos elegido como P sub 0 el 3 menos 2, 3. O sea que aquí sería X menos 3 y más 2, Z menos 3. Y eso es T veces nuestro vector que da la dirección, vector director. 1, 1, menos 4. Entonces, esto es X menos 3 y más 2, Z menos 3. Multiplicamos T, que es un parámetro, por la componente del vector, obtenemos T, T y menos 4T. Igualando los vectores, X menos 3 igual a T. Igualando los vectores significa igualar los componentes. Y más 2 igual a T. Y Z menos 3 igual a menos 4T. Entonces de acá ya tenemos aquí despejada la T, puede ser X menos 3. Acá también está despejada la T. Y más 2. Y acá al despejar el T, bueno, pasa el menos 4 dividiendo. Z menos 3 partido por menos 4. Si uno quiere colocarla con todos sus términos correspondientes, podría anotarla como fracción X menos 3, lo mismo que X menos 3 partido por 1. Y más 2 es semejante a Y más 2 partido por 1. Y aquí queda Z menos 3 partido por menos 4. ¿Eh? Entonces uno ve que esta es la ecuación de la red. Para que quede con todos sus elementos allí indicados. Porque en el denominador va precisamente el ABC, recuerda el que da la dirección. 1, 1 menos 4. Ahí está 1, 1 menos 4. Y acá va el punto. Bueno, como es restado, tiene los signos cambiados. X menos 3, Y más 2, Z menos 3. Ese es entonces un pequeño ejemplo de una ecuación de una recta. Ya. Muchos ejercicios propios de planos o de rectas o combinados, planos con rectas, están en la lista de ejercicios que yo les dije que había puesto ayer, ¿no? Y están todos resueltos. Vamos ahora a hacer uno de los del tipo de ejemplo que es bueno conocer porque es muy recurrente en diversas aplicaciones de la geometría, ¿no? Bien. Entonces, este es un segundo ejemplo de un caso en que ahora vamos a combinar probablemente planos con rectas. Y esto es así. Ejemplo. Encontrar la proyección del punto ya P sub 1, 2, 2, 1, bien sencillo, sobre el plano X más 3i menos z más 4 igual 0. Sería mucha la mala suerte que el punto estuviese, ¿no?, en el plano.
Si X vale 2, serían 2, Y vale 2, 6, Z vale 1, serían 8, 7, no es igual a 4. Porque si estamos buscando la proyección de un punto sobre un plano y el punto está en el plano, el mismo punto. Pero claro, si uno coloca en general un punto y un plano, es como tirar un punto y un plano al espacio, digamos, que coincidan. La probabilidad es muy difícil. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Vamos a dibujar así en forma libre un plano y un punto. Y lo que necesitamos nosotros es encontrar las coordenadas del punto de proyección, que está en el plano. Eso tiene que ser perpendicular. Y llega ahí. Como digo, siempre las proyecciones se entienden proyecciones perpendiculares. Las proyecciones se entienden perpendiculares. Entonces, nuestro punto acá este es el punto P sub 1. Y es el plano, a veces la gente le llama plano pi. Así en forma genérica. ¿Cómo podemos encontrar entonces las coordenadas de ese puntito acá rojo? Bueno, ese segmento rojo corresponde, vamos a decir, un segmento en una recta L. Que es perpendicular al plano. ¿Cierto? Segmento rojo está formando parte de una recta que es perpendicular al plano porque el punto cae perpendicularmente. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es su ecuación? ¿Cuál es la ecuación de esa recta que contiene ese segmento rojo? Bueno, conocemos un punto por donde pasa la recta. Es el punto P sub 0 de la recta, ¿no? P sub 0 va a ser el P sub 1. Ahí. Ya. ¿Y cuál es el vector B de la recta, el vector director de la recta? Bueno, si esa recta es perpendicular al plano, el plano ya tiene un vector normal. Bueno, si es normal es perpendicular al plano, luego quiere decir que ese vector también da la dirección de la recta. B será entonces n. ¿Y cuál es n? Bueno, en la ecuación de un plano, recuerdan que esto siempre llegaba a x más bi más z. Son precisamente los coeficientes de x y z que pasan a ser en ese orden las componentes del vector normal. x1 y 3, z menos 1. Entonces, ¿cuál será la ecuación de esa recta? Entonces, la recta lleva aquí arriba. X menos, para el punto donde la recta pasa. X menos 2. 2 es la primera coordenada del punto. Luego viene y menos la segunda coordenada, 2 también aquí. Y pues z menos el 1. Y acá va el ABC chico. Bueno, que son las componentes del vector B director de la recta, que hemos dicho que es n también, o sea, es 1, 3, menos 1.
Entonces, aquí tenemos la ecuación de la recta, que nos preguntaba aquí, ¿cuál es su ecuación? Esta es la ecuación. Y eso lo hacemos igual a t, y acá tenemos entonces que, pasando el 1 multiplicando un t, y después el menos 2 sumando, x es igual a 2 más t. Al despejar la y, serían 3t más 2, y es igual a 3t más 2, 2 más 3t. Y el z, al despejarlo, sería menos t más 1, 1 menos t. Ahí tendríamos la ecuación paramétrica de la recta. Entonces, para encontrar este punto rojo hay que intersectar la recta con el plano. Bueno, intersectemos esta forma paramétrica, es más fácil. Entonces, esto en el plano nos va a dar 2 más t, 1 porque hay un x, más 3 por el y, que es 2 más 3t. Después viene menos z, menos un z. Z es 1 menos t, más 4 igual 0. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Los números son 2 por 1, 2, más 3 por 2, 6, menos 1, 5, más 4, 9. 9. Los t son un t, más 9, 10t, más un t más 11t. Igual 0, ¿cierto? También sumado 2, 6, son 8. Oh, aquí me faltó 4. Entiendo que no lo había puesto, ¿no? 6, 7, 8. Pues yo lo había considerado. No. A ver, ¿qué tenemos los t? Son un t, 9, 10t, 11t. Y los números, ya el 4 lo dejé afuera ahora, 2, 6, 8, menos 1, 8 menos 1, 7. Son 7. Entonces el t vale 7 y 4 son 11. Y digo por 11, 1. T vale menos 1. Ya, salió fácil. T vale menos 1. Entonces el punto es aquí que tiene el x igual a 2 más menos 1, según esas fórmulas paramétricas. El y es 2 más 3 por menos 1. Y el z igual a 1 menos el menos 1. O sea, el punto es el 2 menos 1, 1, 2 menos 3 menos 1, y 1 más 1, 2. Ahí tenemos. Ese es otro ejemplo entonces en que ya hay combinación de plano con recta. Bien, quizás lo último que quisiera hacer referencia para que quede ya por lo menos explicado, quiero que veamos, a ver, lo último que hay acá, compartir pantalla. Parece que, ahí estamos, sí. Mire, planos y rectas, hemos visto todo eso, hasta la recta, y ahora vienen las distancias.
Aquí hay tres fórmulas interesantes de distancia. Son bastante usadas. Entonces, distancia de un punto a un plano. Se pueden demostrar, no es tan complicado hacerlo, pero tiene su trabajo. La distancia del punto cero al plano, que aquí le llamé pi para referirme a él. Hoy viene dada en forma de producto punto acá, como el vector P1, P sub 0, es la distancia de un punto, ahí me faltó llamarle P sub 1, ¿no? P sub 1, eso lo vamos a corregir ahora. Al plano que pasa por P sub 0 y pi. Entonces tiene estas dos posibilidades de fórmula. Hacer P sub 1, P sub 0, punto, el vector n que se saca de la fórmula, aquí es el ABC mayúscula, y dividido por la norma de ese mismo vector. Se pone en valor absoluto porque posiblemente en algún ejemplo ese producto punto podría ser un número negativo. Entonces, como son distancias, tenemos que colocarle valor absoluto. Las distancias van a ser siempre positivas. O esta otra forma, cuando tengamos la ecuación del plano dada de esta manera, entonces se reemplazan las coordenadas del punto, que es el punto de P sub 0, el punto es, ahí debe haber sido P sub 1. AX1 más BY1 más CZ1, ¿sí? Partido por las componentes. Eso lo voy a reparar aquí, los subíndices no están correctos. Ya. Después, distancia de un punto a una recta. Eso tiene un poquito más de trabajo determinar esa fórmula, pero la fórmula en sí es bastante simple. La recta pasa por un punto P sub 0 y el punto P sub 1 es el punto donde el cual estamos calculando la distancia. Se hace P sub 0, P sub 1, cruz B, partido por el módulo de B. ¿Ya? Esto de arriba, como es una raíz cuadrada positiva, no lleva valor absoluto. Eso ya contiene un valor absoluto. Y la distancia entre dos rectas, eso, bueno, un concepto que uno lo tiene que imaginar como la mínima distancia, deberíamos haber dicho, pero usualmente uno dice distancia entre rectas, porque claro, la idea es tomar dos puntos, uno en cada recta y calcular la distancia. Y evidentemente, dadas dos rectas que se cruzan en el espacio, la distancia más grande es infinita. O sea, la única que interesa entonces es la más corta. O sea, estamos eligiendo entonces dos puntos, uno en cada recta, donde la distancia entre esos dos puntos sea el más corto posible. Esa es la idea de la distancia entre rectas. Y eso se obtiene entonces mediante esta fórmula de acá abajo. P1, P2, P1, grupo P2, partido por B1, grupo P2, en módulo. Bueno, de esta distancia vamos a volver, quería simplemente mencionársela ahora, a la vuelta del receso, y allí vamos a hacer entonces ejercicios para practicar. De todas maneras, algunos problemas resueltos de distancia vienen en el taller de ejercicios 1. También voy a incluir una nueva lista de ejercicios de el tópico que viene, que es de matrices, y también uno de sistemas de ecuaciones. Yo lo decía recién que esto es lo que va a entrar en nuestra primera prueba, esos tres temas. Entonces, estudien por favor todas estas cosas y yo voy a volver a leer aquí los apuntes
Le faltan por ahí unos signos, parece. Lo vamos a reparar para que todo quede perfecto. Y nos estaríamos viendo a la vuelta entonces el día, a nosotros nos toca el martes 21. El martes 21 ya cerca de la noche, allí vamos a tener nuestra clase de ejercicio. Y yo espero que hayan leído la lista de ejercicio 1 y allí podamos avanzar y también responder todas las dudas que puedan tener en los problemas que ahí están planteados en esa lista. Taller de ejercicio 1. Entonces, nos vemos el día 21. Que tengan buen descanso. Aprovechen de mirar estas cosas también, no solamente descansar algún día, ya que no se puede salir mucho, ¿no? Entonces, así van preparando su prueba también. Nos vemos el lunes 21. Cualquier duda que tengan, consulta, me escriben un correo. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya está. Muchas gracias y buena semana de receso. Chao, profe, igual para usted. Chao, profe. Chao, nos estamos viendo. Profe, que descanse. Igualmente ustedes, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao.